vamos a empezar haciendo una oración. Que la Madre de nuestra Virgen nos ilumine y nos ayude también a conocer al Señor y que tengamos un rato. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de la Familia, ruega por nosotros. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir y como os decía, pues soy el Padre Pachi. Soy sacerdote desde hace 11 años, casi 12, en un pueblo que se llama Valdemoro, en el sur profundo de Madrid. Y allí estoy pues contento de ser lo que soy. Y bueno, pues qué deciros, nada más, ya, el resto no es importante, que soy cura, ya está. Y bueno, me gustaría empezar con unas palabras del Santo Padre Juan Pablo II, que a mí me ha siempre iluminado mucho. Sus escritos sobre familia, pues qué contaros, ¿no? Sobre todo lo que escribía bien, ¿no? Y bueno, os aconsejo, si podéis estudiar su magisterio, pues estupendo, ¿no? San Juan Pablo II, el 22 de octubre de 1978, no había nacido aún, pero bueno, ahí ya estaba él, comenzó su pontificado con una Eucaristía, una misa, en la que pronuncia una homilía en la Basílica de San Pedro, una homilía de inicio de pontificado, una homilía muy profunda, y entre otras cosas dice así: no tengáis miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre, solo Él lo conoce. Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo profundo de su ánimo, en lo profundo de su corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este mundo. Se siente invadido por la duda, que se transforma en desesperación. Permitid, pues, os lo ruego, os lo imploro con humildad y con confianza. Permitid que Cristo hable al hombre. Solo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. San Juan Pablo II en 1978 ya veía cómo pues la falta de Dios llevaba a la desesperación y cómo muchos hombres y mujeres estaban en crisis. Y gran parte de su predicación era venir a decir que Cristo da sentido a todo. En estas palabras que os leía hay dos afirmaciones que a mí me parecen muy importantes. La primera, que a veces no te entiendes ni tú, que a veces no sabes ni tú mismo ni yo lo que tenemos en el fondo del corazón, porque todos estamos un poquito rotos y experimentamos que por un lado va lo que pienso, por otro lado lo que siento, por otro lado lo que quiero, por otro lado lo que digo, por otro lado lo que hago, ¿vale? Es esa ruptura del corazón que está dividido, ¿vale? Por causa de la herida que llevamos dentro, la herida que arrastramos del pecado original, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que aunque no nos comprendamos a veces, pues Cristo sí, y Cristo te comprende, y Cristo sabe lo que hay en lo profundo del corazón humano, ¿vale? No tengáis duda de eso. Cristo comprende absolutamente todo lo humano, ilumina absolutamente todo lo humano. Y nosotros tenemos que partir siempre de aquí para dar sentido al hombre y a la mujer, de Cristo. No se trata que en cada época definamos lo que es el hombre, definamos lo que es la mujer, nos inventemos lo que es el matrimonio, nos inventemos lo que es la familia, pues para tratar de responder a una serie de caprichos, sino que se trata de que nosotros nos ponemos en escucha de la palabra de Dios y ahí Dios nos ha dicho quién es y desde ahí es desde donde entendemos quiénes somos, qué es el matrimonio, qué es la familia y cuál es el sentido de la vida, ¿vale? En esto, pues la Iglesia no cambia, ¿no? No cambia y no muta, ¿no? Es la enseñanza
pues perenne, antropológica, moral de la Iglesia, ¿vale? Que se nos ha revelado en la palabra de Dios y que se nos ha desarrollado en el magisterio. Bueno, pues vamos a ir al principio, ¿no? Porque a Jesús hay un momento, ¿vale?, en el que, claro, le vienen a decir, estamos un poco rotos, ¿eh? Y el matrimonio ya no sabemos bien qué es. No se lo dicen con estas palabras, pero se acercan unos, fariseos, y le dicen, oye, que Moisés decía que podíamos repudiar a nuestras esposas, ¿vale? Y como podíamos repudiar a nuestras esposas, pues eso es Moisés, es la ley. ¿Tú qué dices, no? Y Jesús dice, por lo bestias que sois, él dice, por el corazón duro que tenéis, Moisés lo permitió. Pero en el principio no era así, ¿vale? San Mateo lo dice. Y remite al principio de todo, el bueno de Jesús, ¿vale? Siempre se ha hecho así. No, siempre no se ha hecho así. En el principio esto no era así, ¿vale? Esto, cuando me dicen siempre se ha hecho así, no, vamos a ver cuál es el plan de Dios, ¿vale? No los planes humanos. Y en el principio, ¿qué sucede? Pues sucede que Dios es el sumo bien, ¿vale? Y Dios todo lo ha hecho bien. Y Dios por puro amor se derrama y Dios por puro amor ha creado, ¿vale? Si vais leyendo la historia del Génesis, que es un libro, me parece, de los más importantes que hay en la Escritura, porque a través de un lenguaje lleno de símbolos explica realidades muy profundas, de dónde vengo, a dónde voy, por qué sufro, por qué este si es bueno sufre, y por qué el pecado, y por qué estamos rotos. Pues todo eso está en el libro del Génesis, ¿no? Pues va explicando el libro del Génesis, va explicando la creación en 7 días, ¿no? Y Dios va viendo pues, que todo era bueno. El primer día se hizo la luz y vio Dios que era bueno. Y así llega al 6.º día y Dios ha creado al hombre. Y ahí Dios se da cuenta de una cosa. Adán tiene de todo. Adán tiene de todo. Adán tiene animales, tiene plantas, tiene todo lo que necesita. Sin embargo, está solo. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Si tiene de todo, podría tener perritos que fueran sus hijos. ¿Vale? ¿Cómo es posible que teniendo de todo esté solo? Porque no hay nadie como él. ¿Vale? Y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dios se compadece de la criatura y Dios se va a compadecer de Eva. No es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y aparece esa imagen, ¿no?, de que pues el hombre se duerme, Dios le duerme. Eso es estupendo, como Dios trabaja mientras duermes. Y sí, no, es verdad, nosotros nos creemos que hacemos cosas y el Señor puede hacer todo mientras tú duermes, ¿no? Bueno, pues llega, le duerme y esa imagen de la costilla, ¿no?, de la costilla aparece Eva, ¿vale? No nace la mujer de la cabeza, no es la mujer superior al hombre, ¿no? No sale la mujer de los pies, porque la mujer inferior al hombre. Sale del costado, porque es igual. ¿Ves? Misma dignidad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que Adán, la Biblia es una gran historia de amor, ¿vale? Empieza con Adán y Eva enamorándose, la boda suya, y termina con la boda del Cordero en Apocalipsis 22, ¿vale? Se puede leer en las bodas de Cristo con nosotros, con la Iglesia. Bueno, esa es otra historia, ¿vale? Será contada en otro momento. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Adán dice, esta sí, esto no es un perrijo, esta es carne de mi carne, esta es hueso de mis huesos. ¿No? Hacen gracia a los perrijos, ¿eh? Carne de mi carne, hueso de mis huesos, es decir, es como yo, aunque al mismo tiempo es distinto que yo. Y eso es lo que le enamora. ¿Por qué? Porque es como él, aunque es distinta, le completa, ¿eh? No es bueno que el hombre esté solo. Voy a darle la ayuda inseparable de la mujer y serán los dos una sola carne. ¿Y qué pasa? Pues que Adán y Eva ya no están solos. Y este es el plan de Dios original. Cuando Jesús dice en el principio no era así, en el principio, es que el hombre y la mujer, ¿vale?, forman una unidad de comunión y de vida. Eso es una familia, ¿vale? Un hombre y una mujer que forman una unión indisoluble de amor y de vida, de plena comunión, ¿vale? Que se aman perfectamente, que es amar, de verdad. Amar es querer el bien de la otra persona. Dice San Juan Pablo II, ¿vale?, que lo contrario de amar, ¿qué es? Yo se lo digo hasta a los jóvenes y me dicen, odiar, ¿no? Eso es en las telenovelas turcas, ¿vale? Como vimos en el mundo del sentimiento, ¿vale?
pues enseguida lo contrario de amar nos vamos al odio, pero no, lo contrario de amar es utilizar. San Juan Pablo II, ¿vale? San Juan Pablo II. Entonces, San Juan Pablo II tiene mucha razón, ¿vale? Porque ¿qué es amar? Querer el bien de la otra persona, salir de mí para el bien de la otra persona. Eso es un bien para mí. ¿Y qué es utilizar? Servirse a la otra persona para tu propio bien. Si alguna vez habéis usado a alguien, os han utilizado, ¿vale? Es un engaño, por ahí no está el camino, ¿no? de la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues el matrimonio en el principio, tal como Dios lo pensó, es esto, ¿vale? Y a lo que Jesús remite es a vivir como al principio, ¿vale? El matrimonio, fijaros, es un icono del amor de Dios. Esta mañana estaba yo ahí con un sacerdote ortodoxo del pueblo, he tenido ahí pues un encuentro muy bajo, padre, ¿no? Y bueno, tenía ahí todo lleno de iconos. Y le decía, padre, usted aquí no tiene que pintar, no hay un trozo de pared, ¿no? Y son preciosos, ¿no? Y tienen un significado muy especial, los iconos, ¿no? Nosotros a lo mejor nos pensamos ahí en brazos robots pintando iconos, fotocopiándolos en masa para... Pero quien pinta iconos, ¿no? Pues lo pinta mientras reza, y trata de plasmar pues la experiencia de Dios que lleva dentro para que en vez de esa obra de arte se comparta esa experiencia, Dios se transmita a través del icono, ¿vale? Pues fijaros, el hombre y la mujer, el matrimonio, es un icono del amor de Dios, ¿eh? Dios ha plasmado con el sacramento en ese hombre y en esa mujer una imagen de Dios. De manera, mejor a Dios no le vemos, porque a Dios no lo ha visto nadie jamás. Le dio la espalda a Moisés. Pero viendo un hombre y una mujer, ¿vale? Se puede ver el rostro de Dios por ser ese icono de la familia. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que esto es el plan originario, ¿vale? Pero va a aparecer por ahí enseguida la bicha, va a aparecer la serpiente. Nos hemos ido ya a Génesis 3, ¿vale? Va a aparecer la culebra, ¿vale? El demonio, ¿eh? El ángel de luz, Luzbel, ¿vale? Qué curioso. Que va a ser desobediente, ¿vale? Nosotros nos imaginamos al demonio haciendo cosas muy malas, es verdad que es, ¿vale? Pero lo demoníaco es querer hacer cosas buenas sin Dios. Y por ahí va la serpiente. A ver cómo les engaña. Venga, sed vosotros como Dios. Si no pasa nada. Si es una fruta. ¿Eh? Es una fruta. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en una fruta? Bueno, muchas cosas de la afectividad, de la sexualidad es ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Si no hago daño a nadie, si no hago daño a nadie, si no hago daño a nadie. Hay una separación del plan de Dios, ¿vale? Bueno, pues el demonio, que por cierto es una culebra, pero si leéis Apocalipsis, el demonio sabéis lo que es un dragón, ¿vale? Es que el pecado crece, el pecado se desarrolla. Si no luchas contra el pecado, eso va más, eso es así, ¿vale? Uy, qué gracioso este niño, mira, mentirijillas las que dice, voy a pegarle al hermanito, qué tontería. Pues mejor ese le dejas y mete un trompazo a la mujer cuando crece, ¿vale? Sí, los pecados son así, los pecados crecen, ¿no? Bueno, pues el demonio engaña. Oye, es que, y es muy sutil, el demonio siempre engaña así, dice una verdad y una mentira. ¿Te ha dicho Dios que no comas? Verdad. De ningún árbol del jardín, mentira, solo de uno, ¿vale? Bueno, es que si no, no entra, ¿vale? Así es como entra la mentira, a través de una verdad. Esto es propio de las ideologías. Pero eso es entonces, llega el demonio y dice, vamos a ver. Y Eva se resiste un poco, la mujer siempre es más, ¿vale? Pero bueno, ya sucumbe, come, el hombre ni se resiste. El hombre le dice a la mujer, toma, aquí, estamos perdidos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que se dan cuenta de que están desnudos, ¿vale? Y se avergüenzan el uno del otro. Se pierde también la mirada de limpieza, esto dice San Juan Pablo II, ¿vale? ¿Qué era lo contrario de amar? Utilizar. Ahí entra esa mirada de utilización. Y bueno, pues se meten al sastre y se hacen unos vestidos con las hojas, ¿vale? Y se esconden, ¿vale? Y Dios es omnipotente, Dios que todo lo puede, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, pasea por el jardín a la hora de la brisa, el libro del Génesis, ¿no? Va Dios paseando, y Dios, que todo lo sabe, pero no se dedica a echar en cara las cosas, esto es importante, ¿vale? Que Dios no es el acusador es el otro, ¿vale? Es importante.
Dios quiere que nosotros seamos los que nos acusemos, para Él justificarnos. No Él acusándonos y nosotros nos tenemos que justificar, ¿no? Eso no es, ¿vale? Y la confesión no es eso, que Dios me está acusando y yo me justifico, sino que yo me acuso y Dios me justifica. Cristo me justifica. Pero esa es otra historia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sí, entonces llega Dios, Adán, ¿qué has hecho, Adán? ¿Te he visto? No. Adán, ¿por qué te escondes? Y Adán, pues podría haber sido humilde. Con la humildad se va al cielo, ¿eh? Con la humildad se va al cielo. Mira, Señor, pues es que ni un día. Si ya ha venido por aquí la culebra, ya la conoces, Cristo, y ya está. Y es que encima, perdón, porque he arrastrado también a Eva, perdón, que no se atrevía ni a levantar la cabeza, ¿no? Como el publicano del Evangelio. ¡No! Adán somos nosotros, ¿eh? Fijaros cómo somos, ¿vale? Y llega Adán y dice, ha sido ella, la mujer que tú me diste, me ha engañado Dios conmigo. Ha culpado a la mujer y ha culpado a Dios por dársela. ¿Pero por qué te la ha dado? Te la ha dado porque estabas solo. ¿Sí? Y así pasa, ¿no? Que para justificarnos, desde ese momento, nos volvemos los unos para los otros. Esto pasa en los matrimonios y nos volvemos contra Dios, que es quien nos da la gracia y quien precisamente nos sostiene, ¿no? Y los matrimonios, en vez de ser un equipo, en vez de ser una carne, entra la acusación del uno al otro, del otro a una, contra Dios. Y esta es la herida. Y esa es la herida que al final, por la dureza del corazón, termina con Moisés diciendo, repudiaros. ¿Eh? Y desde entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos vivido en el estado de caída. El primer estado es de creación, Dios todo lo ha hecho bien, ¿vale? Incluida la libertad, con la que tienes la posibilidad de negar a Dios incluso, ¿eh? Que claro, si no fueras libre, pues Dios no sería amor, porque para amar a alguien tú le dejas libre, ¿no os parece? ¿Vale? Si tú a alguien le tienes como un robot, pues no hay libertad y no hay amor, ¿vale? Pero Dios, que es amor, te deja libre, ¿no? Bueno, pues vivimos en ese estado de caída, ¿no? En ese estado Dios se ha ido revelando una y otra vez, por amor, una y otra vez, hasta que al final, en los últimos tiempos, que son en los que estamos, ¿vale? Ha dicho que viene el fin del mundo. No, últimos tiempos quiere decir que ya no hay más revelación, ¿vale? También puede haber revelación privada, pero no hay más revelación. Ya no esperamos la venida del Mesías, esperamos la última venida, eso sí. Ya no hay más revelación, ¿vale? No hay un Apocalipsis 2, ni 3, ni 4, nada de eso. Bueno, pues Dios al final se hace hombre, se hace uno de nosotros, como tú y como yo, ¿eh? Con un corazón humano. Asume todo, incluido el pecado, ¿vale? Y se va a crucificar, no sabemos. Fijaros que por la desobediencia a Dios, comiendo del árbol, entró el pecado en el mundo. Y ahora Cristo se va a subir a otro árbol, que es el árbol de la cruz, en obediencia a Dios. Que pasa este cáliz, pero si no, hágase tu voluntad. Tercera petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y así, pues de ese árbol, es el árbol de la cruz, va a venir la redención. Y también del costado de Cristo no va a salir ahora Eva, va a salir la Iglesia, que es su esposa, ¿vale? Que somos nosotros. Cristo nos habla con un lenguaje esponsal, hasta el punto que San Pablo, en la carta a los Efesios, le dice a los maridos, hombres, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo ama a su Iglesia. Eso es ser un marido, ¿eh? ¿Y cómo ama Cristo a su Iglesia? Crucificándose por ella, dando la vida. Hasta ese punto. Entonces, bueno, que me voy por la rama con estas cosas, pero nada, aterrizamos, ¿vale? Cristo ha entrado en la historia. Cristo ha entrado en la historia. Y aunque nosotros sufrimos las consecuencias de la caída, aunque tenemos concupiscencia y estamos un poquito rotos, que no pasa nada, podemos vivir como nos enseña Juan Pablo II, sabiendo que Él todo lo comprende, todo lo conoce y da sentido a todo, aunque a veces también nosotros suframos, aunque a veces también nosotros tengamos cruz, ¿vale?
Pero podemos vivir sabiendo que todo eso tiene un sentido. Podemos vivir sabiendo que mis sufrimientos tienen un sentido, que mi matrimonio es una imagen del amor de Dios. Podemos vivir así. Imposible en nuestras fuerzas, recurriendo una y otra vez a Cristo, a Cristo, a Cristo el Señor, que ha hecho del matrimonio, que es un sacramento natural, ¿vale? Pues lo ha elevado a un sacramento de la Iglesia. Claro, hasta ese punto el Señor lo ha hecho, hasta ese punto el Señor ha obrado, ¿vale? El matrimonio, sacramento, es decir, sagrado, ¿vale? Tu mujer es Cristo, tu marido es Cristo. Eso es así, lo dice el Señor, ¿eh? Cuando tú te das al otro, amas al otro, no lo utilizas. Es a Cristo a quien lo haces. Cuando tú das de beber al sediento, cuando tú das de comer al hambriento y visitas al enfermo, es a Cristo a quien lo estás haciendo. Y cuando no, es a Cristo a quien no se lo estás haciendo. El otro es Cristo. También en el matrimonio, ¿eh? Tu mujer es Cristo, tu marido es Cristo. Esto es fundamental no perderlo, ¿no? de vista, ¿no? Entonces, el sacramento del matrimonio expresa esto, ¿vale? Expresa esto. Yo cuando me ordené sacerdote me hizo bien, la verdad, coger el ritual de ordenación, los libros estos rojos que tenemos, ¿vale? Los curas, que no queremos que leáis, que sí, los podéis leer, ¿vale? Y ahí pues, con eso celebramos los sacramentos. Me ayudaban mucho las oraciones de la ordenación, diaconal, presbiteral, ¿vale? Y si cogéis el ritual del matrimonio, yo os aconsejo, ¿eh? Estáis casados o vais a casar, rezar con las oraciones de ese ritual, ¿no? Y os ayudará a redescubrir lo que es el matrimonio. Todos estamos llamados a redescubrir el bautismo. Esto es importante, ¿vale? Antes la Iglesia bautizaba a los que se convertían. Ahora estamos en tiempo de que hay que convertir a los bautizados, ¿vale? Otros tiempos, ¿vale? Otros tiempos. En estos tiempos de convertir a los bautizados, ¿vale? Pues algo que ayuda mucho es empezar convirtiéndonos en nosotros. ¿Y cómo? Pues continuamente redescubriendo qué significa ser cristiano, ¿vale? Redescubriendo lo que me ha dado el bautismo. No me meto ahí mucho, bueno, luego a lo mejor sí. Pues también ayuda a redescubrir el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Si vais a una boda, las bodas son chulísimas, ¿no? Precioso, ¿no? Lo que sucede en las bodas, precioso, ¿no? Toda una boda está, como todo sacramento, está llena de signos. Y los signos son, ¿para qué? Para darnos a nosotros una catequesis. En la Iglesia todo está pensado para darnos una catequesis. Todo, ¿vale? Todo. Pensad que no todo el mundo tenemos la misma capacidad intelectual. No todo el mundo puede conocerlo todo. Pero a través de los signos, por ahí, por los ojos, por el tacto, por el oído, por ahí entra la fe. Mi parroquia es una parroquia preciosa, si vais, estáis invitados, ahí cuando queráis, ¿vale? En Valdemoro. Tenemos todavía una puerta, un espacio y otra puerta, ¿eh? 2 puertas. Me dice una vez una señora, qué difícil es entrar a la parroquia, ¿cuánta puerta? Pues sí, pues nos han robado 5 veces desde que estoy yo. Tan difícil no es, ¿no? Eso no es para que nos roben, sino que es porque tú vienes del ruido del mundo, ¿eh? Y a ver si vas entrando, vas haciendo silencio. Hay un espacio en medio de las puertas, ¿no? Y cuando entras, que miras para arriba los frescos de los curas, los frescos del techo, ¿vale? A ver si estáis despiertos. Los frescos del techo. Está pensado así, ¿no? Es que me apetecía al pintor subirse y no. La iglesia es alta para que la gente cuando entre le dé la mirada. Cuando vienes ahí mirando al suelo y vienes con tus movidas y con tus problemas, con tus historias, con tus tonterías, que mires a lo alto. Todo es una catequesis, absolutamente todo. O el presbiterio, que está elevado. Esto no es para que nos vean mejor a los curas, ¿no? Como si fuera un teatro, ¿vale? Sino que es el Calvario. Es el Calvario. 3 escalones. 3 es importante. Por la Trinidad y porque el 3 es el número de la creación nueva. Esto es... Me voy a ir por las ramas. Bueno... La primera vez que el Señor crea la vida es el 3er día. Las plantas y las flores. Al 3er día. Las bodas de Caná son al 3er día de llamar a sus discípulos.
Y en esas bodas, Cristo va a bendecir ese matrimonio, va a haber una relación matrimonio, vida que florece. Tercera petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Siempre lo tercero que pone Cristo es la vida. ¿Resurrección? Sí, siempre. Sí, la Biblia es una cosa tremenda de Dios, ¿vale? ¿Y por qué os decía esto? Entonces, tenemos 3 escalones. Porque el presbiterio es el Monte Calvario. Es el Monte Calvario. Ahí la misa no es una fiesta muy alegre y el cura el payaso, ¿vale? Es un banquete, pero es también un sacrificio, ¿eh? Y ahí se realiza el sacrificio de Cristo. En misa estamos en el Calvario y estamos también en el cielo, en esa mesa del cielo. Y estamos haciendo memorial de lo que sucedió, ¿no? Pero bueno, que me voy. Entonces, todos los signos, ¿vale? En las iglesias nos ayudan y todos los signos en los sacramentos nos dicen qué es ese sacramento, qué es que estés casado, qué es que estés casado, qué es que te vas a casar, qué es la familia, qué es el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, el novio, ¿no? El novio siempre entra el primero y espera junto al altar, ¿vale? Ahí espera el novio. A que venga la novia, podrían entrar juntos. Pero ¿por qué la novia llega más tarde? Y a veces bastante más tarde, ¿vale? Para cabreo de algún hermano cura mío, pero bueno, a mí más de 10 minutos nunca así. Porque ¿cómo está Dios al principio de la creación? ¿Cómo está Adán al principio de la creación? Tiene de todo, pero está solo. Y así está el novio en el altar. Está ahí todo el mundo, está la madre, está hasta la suegra que ha venido, están los amigos, está no sé quién, está el cura contándole historias. Pero está solo. Está solo. Pequeña catequesis para que el hombre entienda que solos no podemos estar. Necesitamos a alguien que llene el corazón, que nos acompañe al cielo, ¿vale? ¿Y qué sucede? Pues de repente se abren las puertas de atrás. Y entonces aparece Eva, aparece la novia, ¿vale? Vestida de blanco, ¿vale? Y claro, esto, cuando se abren las puertas de atrás, ¿qué pasa? Pues que no se ve a la novia, porque entra tanto el sol, y como va de blanco, tú ves, ¡guau! Yo le digo siempre, a ver si va a ser otra, macho. Es que no se la ve. Pero esto está así aposta también. ¿Por qué? Porque es una imagen, una catequesis, de que la novia es una promesa de cielo. Por eso la novia va de blanco, una promesa de paraíso, ¿vale? ¿Qué es Adán para Eva? Una promesa de que ya no va a estar solo, una promesa de que va a cobrar un sentido nuevo la vida. Y así la Iglesia nos lo enseña, con la novia, vestido de blanco. El blanco, por cierto, es el color, ¿vale? De los madridistas, ¿no? Pero es el color... Sí, no sé si es casualidad, pero el blanco es el color del cielo, de la vida nueva, ¿vale? Y a todos nosotros, cuando nos han bautizado, nos han puesto un vestido blanco. Si os habéis bautizado de pequeños, no os acordáis ninguno. Está por ahí Carla Restoy, que se acordará porque se bautizó con 17 años, ¿vale? Nos han puesto un trajecito blanco, ¿vale? ¿Por qué? Porque el bautismo nos ha dado una vida nueva, ¿no? Nos han echado el agua, nos han metido en el agua, y eso es la vida nueva en Cristo. No es un acto social, eso es las cosas que hacen en Valencia, que quieren sustituir la trascendencia, ¿no? Pero lo intentan, ¿vale? Porque no se puede, ¿no? El blanco es ese color de la vida nueva que nos ha dado el Señor. Y entonces se le dice al bebé o al adulto que se bautiza su nombre de pila de bautismo, por eso el nombre de pila, ¿vale? Aquí verdades del banquete, ¿eh? Se le dice, Carla, eres ya una criatura nueva. Recibe, porque en la Iglesia las cosas no se exigen, las cosas se reciben. La Iglesia no es el mundo, las cosas no se exigen, las cosas son dones, ¿vale? Recibe ahora la vestidura blanca, signo de tu dignidad de cristiana, y que acompañada por el ejemplo de los tuyos, papás, tus padrinos, la conserves sin mancha hasta la vida eterna.
Apocalipsis, vámonos otra vez, Apocalipsis está todo. En el libro del Apocalipsis, San Juan de repente pregunta al ángel, oye, ahí hay unos, ¿quiénes son estos que vienen vestidos de blanco, radiantes como el sol? Y dice, estos son los que vienen de la gran tribulación, de la gran persecución, del final de los tiempos, y han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. El bautismo es el vestido nuevo que te da Dios. Lo que lo mancha se llama el pecado. El pecado es muy serio. El pecado es muy serio, pero solamente se puede entender el pecado si entiendes el amor. Hoy la gente, porque dice, ha perdido el sentido del pecado. El pecado, eso era cosa de ánimo, son oscuras, siempre hablando de pecado. Porque no se creen que Dios les quiera. No entienden el amor. Claro, es así. Imaginaros, vamos a ver, María, que me has invitado a venir aquí, ¿no? Imaginaros que yo voy a casa de María, ¿vale? Y María tiene una foto, ¿vale? Pues ahí con su familia. Y yo la rompo. ¿Vale? Está feo, ¿no? Pero yo le digo, hombre, María, pero si esto es un pedazo de papel, ¿eh? Como si yo tengo aquí un pedazo de papel y lo rompo, ¿qué más da? Si es papel, ¿no? Ah, no, pero es que no es el mismo papel esto que tú acabas de romper que la foto de María. Claro. Yo no entiendo lo que rompo si no entiendo el valor de lo que rompo. La gente no entiende el pecado porque no entiende el amor de Dios. O nosotros mismos, ¿no? ¿Eh? Ah, el pecado, ¿qué manda? Cuando uno entiende el amor de Dios, entonces sí. ¿Eh? Ahí viene el dolor de los pecados. ¿Vale? Entonces, bueno, pues me voy para la rama. Teníamos a la novia, entonces ese es el vestido, y el pecado mancha el vestido. ¿Y qué lava? ¿Qué lava el vestido? Ni el perlán, ni el Ariel, ni el Carbonín del lavavajillas, sino que lo que lava el vestido es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, y eso es la confesión. Y eso es cada confesión. Esos son los sacramentos, ¿vale? El sacramento de la confesión es ese, ¿no? Entonces la novia entrando con ese vestido blanco, ¿qué nos recuerda? La mujer con su delicadeza especial, cosas que los hombres muchas veces no vemos, que estamos llamados a ser como Adán y Eva antes de la caída, que estamos llamados a vivir así, como matrimonio, que estamos llamados a vivir la vida en el paraíso. Eso sí, la novia va caminando, se le empieza a ver la cara, la promesa es real, llevará un velo, aunque ya no llevan velo, es una pena. Pero el velo, bueno, os cuento algo del velo si queréis, ¿vale? Llevará un velo, entonces todavía no se la ve del todo. Si alguno no se ha casado con velo, está muy bien, ¿vale? Pero ahora os digo por qué, por el significado, ¿vale? ¿A dónde va la novia andando? Junto al novio. ¿Dónde está el novio? Como María, junto a la cruz. Junto al altar. ¿Y qué es el altar? La cruz. Porque es el lugar del sacrificio. Es decir, Eva es una promesa para Adán, están llamados a vivir con el paraíso, ¿eh? Pero claro, como estamos heridos, se van a echar la culpa. Ella, tú. Pues ¿dónde necesitan estar juntos los esposos? Junto a la cruz. Va a haber cruz, pero la cruz de tu mujer es la tuya, y la cruz de tu marido es la tuya. Eso es una carne, ¿no? Y yo esto digo que hay que tender a vivir esto. Todo en una, todo a una. También y especialmente el sufrimiento. Y ahí es, junto al altar, ahí es donde se van a dar el consentimiento, ¿vale? Siempre cuento lo que me dijo cuando me dicen los chicos, padre, ¿hasta dónde puedo llegar yo con mi novia? Hasta el altar, tío. No, y lo entienden bien. Lo entienden bien. O sea, se entiende bien, ¿verdad? Hasta el altar. Pues ahí junto al altar, ¿vale? Siendo ellos, que no les casa el cura, nosotros somos el testigo de la iglesia, pero se casan en el momento en que pronuncian las palabras, ¿vale? En uno al otro de consentimiento, ahí van a dejar de ser novios y ahí va a intervenir el Señor para hacer de esa unión sacramento. Hombre, es que da igual casarse que no casarse. Si no crees en Dios, ¿qué te puedo contar? Pero no da igual, claro, porque el sacramento viene a sellar ese consentimiento.
que se han dado los esposos. ¿Vale? Hay muchas maneras de darse el consentimiento, en el ritual aparecen muchas, pero a mí la que más me gusta es la que dice: yo, fulanita, te recibo a ti, menganito, que os he dicho que pasa en la iglesia, las cosas se reciben. Y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Te voy a decir una cosa. A mí por bueno me quiere todo el mundo. Sí. A mí por majo me quiere todo el mundo. A mí porque cuando un chiste o hago un favor, me llueven los amigos. A vosotros no. Pero cuando tengo un día tonto, ya no me quiere todo el mundo. Cuando me equivoco, me cedo con alguien, ahí ya no me quiere todo el mundo. Me dan palos. Sí, sí. Ahí ya no me quiere todo el mundo. Al Señor le querían todo el mundo cuando daba de comer a la gente. Sí, sí. Oye, nos ha dado el pan, nos ha... Pero luego cuando decía que convertirse, o no hay que repudiar a la mujer, se enfadaban. Claro, es que eso no es amor, querer en lo bueno. El amor de verdad es el amor de cruz, el que nos ha enseñado el Señor en la cruz. ¿Vale? Es en lo bueno y en lo malo. Es en lo bueno y en lo malo. Yo siempre digo que el esposo está crucificado por la esposa. Y la esposa crucificada por el esposo. No uno por el otro y el otro no, ambos. Es así como va adelante, viene el matrimonio. Entonces, bueno, pues te recibo a ti en lo bueno, pero pediros perdón y daos un beso para recordar, para venerar a la otra persona, que es Cristo. Daos un beso en el dedo anular, que es en la debilidad donde la quieres, que es en la debilidad donde le quieres. Juan 23, el Santo Papa, Juan 23 ha hecho de este gesto de los esposos, de besarse el anillo, un sacramental. Es decir, un signo de la presencia de Dios. Un signo de la presencia de Dios. Besarse el anillo. Es tremendo, ¿no? Bueno. Y bueno, pues cuando se anda el consentimiento y antes del anillo, ¿vale? La novia se desvela, ¿vale? Se desvela y después se desvelará muchas veces, como sea madre. Y se desvelarán los dos un montón. Pero ahí es el desvelar, que ya te veo el rostro. ¿Y por qué en ese momento? Fijaros. Porque esto es tremendo. ¿Sabéis lo que pasó cuando Cristo muere en la cruz? Cuando Cristo muere en la cruz, hubo un terremoto. Se abrieron tumbas, salieron de las tumbas algunos muertos y el velo del templo se rasgó en dos. En el templo, que es el lugar más importante para los judíos, por eso no se puede solucionar el conflicto en Israel y Palestina, porque los dos reclaman como lugar sagrado el lugar donde estaba el templo de Israel y donde los árabes pusieron. Está, ¿no? Pues ahí cuando había templo, ese templo es destruido, el Señor lo profetizó: destruid este templo. Esto que veis no quedará piedra sobre piedra, ¿vale? Nosotros lo decíamos del Vicente Calderón cuando veníamos aquí a Madrid a estudiar, que lo pasábamos por ahí, no quedará piedra sobre piedra, nos veíamos todos los días, ¿eh? Sí somos los hombres, todos los días de lo mismo, que me voy. Entonces, el Señor dijo: esto que veis no quedará piedra sobre piedra, se refería al templo. Y este templo que queréis destruir, se refería a él, yo lo reconstruiré en 3 días. La resurrección, ¿vale? Nadie entiende nada. El velo del templo se rasga en dos. En el templo había, ¿vale?, varias partes. Estaba el atrio de los gentiles, ahí estaba todo el mundo. Ahí estaban los campistas del templo, que el Señor sacó el látigo y les expulsó a todos, ¿vale? Después había un atrio de las mujeres, estaban las mujeres, el atrio de los hombres, el atrio de los sacerdotes, donde se hacían los sacrificios de las tórtolas o los pichones cuando nacía un niño, o de los corderos en la Pesaj, en la Pascua, ¿vale? Y después, más allá, había un lugar que se llamaba el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, un lugar donde solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. El año de Jesús se llamaba Caifás, y ahí había un velo. No podía entrar nadie más que el sumo sacerdote a pronunciar el nombre de Dios, porque no lo podían pronunciar, lo pronunciaban ahí. Y era el lugar donde decían que Dios se posaba, donde Dios estaba. Fijaros si no podía entrar nadie, que entraban con una cadena al pie, por si le daba un jamacuco, había que tirar. No sé si pasó alguna vez, pero vamos, sí entraban, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese velo que separaba a Dios de las personas se rasga. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo
vemos al Señor todos. Podemos hablar con Él cara a cara. Y podemos comulgarle y que esté dentro de nosotros. Pues también la novia se desvela. Ya no es novia, es esposa. En las bodas dicen ¡vivan los novios! Pero ya están casados. Hay que decir vivan los novios antes, después habrá que decir vivan los esposos. No sé. Soy un activista de las causas perdidas, ¿no? Pues fijaros, ese misterio queda desvelado. ¿Cuál es el misterio? Que el hombre y la mujer pueden amarse en fidelidad toda la vida y que su amor sea fecundo y fuerte. Eso es lo que hace el sacramento. Nos ayuda a tener un amor fuerte, fiel y fecundo. ¿Vale? Las 3 Fs. Es la ayuda de la gracia que colabora con tu libertad. No es que te cases y ya está todo hecho. Pero es que tienes ese auxilio. Y ese es el misterio que se ha desvelado. Y esto hoy en día es un signo potentísimo, porque hoy en día mucha gente no se aguanta. Muchos jóvenes no creen en el matrimonio, porque han visto el matrimonio de sus papás romperse, han visto problemas en casa, han visto. Y yo os tengo que decir, a lo mejor esto os ha pasado a vosotros, habéis visto en casa, van los ejemplos del matrimonio de vuestros papás. Eso no quiere decir que vosotros estéis condicionados y que vayáis a hacer lo mismo. Tenéis libertad. Porque el matrimonio da una gracia a la que volver una y otra vez. La tentación siempre trabaja igual. La tentación siempre te va a decir, tu vida está mal. Sé otra cosa. Te has equivocado, sé otra cosa. Se lo dice al matrimonio. Te has equivocado en mujer. Mejor esta. Esta sí que te sonríe y te quiere. Al año va a estar igual. Te has equivocado con este. Este otro es el que te quiere. Tenías que haber hecho cura, ¿no? Y a los curas, te has equivocado. Tenías que haber casado. Tenías que haber llevado esta vida más fácil, no lo que tienes. Siempre es igual. Siempre es lo mismo. Siempre la tentación va a destrozar la fidelidad. Y claro, cuando uno está bien, como Pedro, no, Señor, yo no te negaré jamás. Pedro, antes de que cante el gallo. 3 veces, por cierto, no pasa nada. No es cuestión de sentimientos. Termino ya con esto. Amar es una decisión, ¿vale? Nosotros, os decía, muchas veces no sabemos qué hay en el corazón, pero Cristo lo sabe. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces los sentimientos y los afectos tiran mucho. Somos como pelotas. Si acaso yo, ¿vale? Tenemos como nivel, ¿vale? El nivel más externo que tenemos nosotros son los sentimientos. No, perdón, los sentimientos no, las emociones. Las emociones, ¿vale? Las emociones son respuestas a estímulos, ¿vale? Yo voy por la calle, tengo hambre, huelo a pastel y me voy a la pastelería. O me domino y digo, hombre, que estoy en Cuaresma y le he dicho al Señor que no voy a comer dulce, ¿vale? O que voy a comer en casa de mi mamá y bueno, pues no vamos a... que luego no como, se enfada. Después de las emociones, que es el nivel más ingobernable que hay en nosotros, ¿vale? Más ingobernable, tendríamos el nivel de los sentimientos. Hoy en día mucha gente hace un dios de esto. Los sentimientos son emociones permanentes, ¿vale? Yo estoy en mi casa y me acuerdo del pastel. Me da hambre, ¿vale? Pero no tengo el olor del pastel, me acuerdo. Y después hay otro nivel, ¿vale? La inteligencia, la voluntad, que me sirve para ordenar los sentimientos y las emociones, darles la importancia y el valor que tienen. No son malos porque Dios no ha creado nada malo en nosotros. Pero claro, en la medida en que me arrastran a un fin de vida que no es el que Dios quiere para mí, el que yo he elegido, pues me pueden llevar a un camino malo, ¿vale? Los sentimientos y las emociones no se controlan en un primer momento, pero se gobiernan. Por eso hace falta madurez, ¿vale? No sé si habéis visto una peli de Pixar que se llama Inside Out. Sí, es divertida, pero esa película presenta hoy la vida como la entiende muchísima gente, que solo somos emociones y ese es el error.
porque no somos eso. Somos por debajo voluntad, inteligencia, y todos tenemos en el corazón, dice San Francisco de Sales, santo francés, un trono en el que elegimos a quién sentar. Ese trono es para que sientes a tu mujer, para que sientes a tu marido. Y es para que además sientes a Dios. Y los curas, por supuesto, que sentemos ahí a Dios. Ahí está la sede del amor. Amar es una decisión, no un sentimiento. Tú no vas por la calle, me he enamorado. Puedes haber tenido un mal día, tu esposo, con tu esposa, y has visto a alguien, te has sonreído y has tenido una emoción. Estás tonteando lo que no debes, has tenido un sentimiento, pero amar es una elección tuya. Eso no pasa. Tú no vas por la calle, no te quiero ahora. No pasa. Eso es un cuento de la peli de Inside Out y de nuestro tiempo. Tú sientas en ese trono a quien tú quieras. Amar es esa decisión. Y el sacramento del matrimonio lo que hace es que te da la gracia para sostener esa decisión en el tiempo. Eso es lo que significa la palabra amén. Amén no es así sea. Es así es y quiero que sea siempre. Es un sí sostenido, como en música. Es un sí sostenido en el tiempo. Por eso esa palabra como aleluya, como maranatá, como efetá, son palabras con tanta carga que no las hemos podido traducir de la. ¿Qué dijo la Virgen María cuando el ángel le dijo, vas a ser la madre del Señor, ¿tú quieres? Dijo, hágase. Pero la Virgen María no hablaba español. Lucas lo escribía en griego, pero la Virgen María tampoco hablaba griego. Hablaba arameo. Y en arameo, hágase es amén. Lo mismo que tú comulgas y dices amén y entra el Señor. Ella dijo amén y entró el Señor. Pero María fue hasta la cruz con él, fue fiel al amén. ¿Por qué? Porque había sentado en el centro del trono del corazón el sí a Dios. Pues eso es el matrimonio y eso es el cura. Sentar en ese lugar libremente, no por imposición, libremente, para toda la vida, hasta el final, a una persona. La vocación, me gusta decir, no es tanto dónde, sino con quién y a quién siento yo ahí con eso. Pues muchas gracias a todos. Bueno. Creo que podemos hacer un turno de preguntas o comentarios. Yo me enrollo un montón, perdonad, es que... Venga, María. Porque nos has explicado un poco cómo es en la mente de Dios este plan maravilloso que es el matrimonio. Pero, y lo has dicho, vivimos en un mundo herido. Cuando la situación es así, cuando no hay esta consciencia de que ha sido llamada, situaciones dolorosas, de ruptura, de no corresponderse con el plan de Dios. Ante sufrimiento. Eso. Bueno, yo venía hoy a hablaros de esto, de espiritualidad. Mañana vendrá también Fernando a hablar de la pareja que funciona, me hablará mucho de esto. Pero fijaros, hay muchas situaciones muy dolorosas, ¿no? Entonces, que hablemos del matrimonio, de lo que es el matrimonio en la iglesia, no quiere decir que todo sea perfecto, que todo sea... ni quiere decir que no tengamos en cuenta a tantas personas que por lo que sea les han abandonado, el matrimonio se ha roto, conocieron a Dios, están viviendo una situación dolorosísima, ¿vale? Incluso la propia iglesia en el catecismo dice que el matrimonio es indisoluble, si hay situaciones que peligra la vida de la persona, que son insoportables, pues tiene que haber una separación con mucho dolor, mucho dolor. Entonces, a mí me parece, por un lado, ¿vale?, que nosotros tenemos que... O sea, quien cuida su matrimonio tiene... Creo que hay una llamada también a que con su ejemplo poder transmitir esto a los más jóvenes, ir enseñando. Y que la iglesia es... Yo creo que lo decía el otro día, en Carla, que estuvimos hablando. La iglesia es un hospital, ¿no?, dice el Papa. Más que nunca es un hospital. No es un museo de santos, ¿vale? Los perfectos y todo. Es un hospital de pecadores y se sufre. Y sufrimos locura mucho, ¿eh? Y sufrir los matrimonios mucho. Y los que sois novios, o si alguno es seminarista o se va a hacer monja, si os pensáis que esto es una vida de rosa, estáis equivocando.
Eso no es, ¿vale? Coge tu cruz y sígueme, ¿vale? Lo que pasa es que tener al Señor hace que la cruz la lleves con gozo, con paz. Pues igual que va Moisés por el desierto y tienen sed, siempre tienen sed, ¿no? Son como nosotros. Y hay agua, pero está salada. Y dice Dios, tira un trozo de madera al agua y se hará dulce. Pues esa madera es una imagen de la cruz, de la iglesia. Cuando tú tienes al Señor, en medio de ese sufrimiento, lo puedes llevar. Puedes estar reconciliado con la historia. Entonces, esto hay que predicarlo y esto hay que decirlo. Muchas veces nos gustaría a nosotros poder llevar la cruz del otro, pero eso no se puede. Eso no se puede hacer, ¿vale? Tenemos que ayudar al otro y enseñar al otro a llevar la cruz, descargarle lo que podamos, pero hay un punto en que la otra persona se tiene que dar cuenta. Y hoy, o sea, la iglesia es la escuela de la cruz. Es para aprender a... El Señor no nos llama la vida ideal y si no tienes la vida ideal no puedes seguirle. No. Convertirse, así empieza la predicación del Evangelio, con Juan Bautista diciendo convertíos. ¿Convertirse qué es? Es reconocer tu realidad, aceptarla y desde ahí seguir al Señor. Y esto es lo que yo creo que tenemos que hacer, ayudar a la gente a que esté donde esté, reconocer esa realidad, aceptarla, no es ideal, claro que no, ni la mía, ni ninguna, aceptarla y desde ahí dar pasos hacia el Señor. Dar pasos hacia el Señor. Esto es fundamental, diría que la iglesia sí, yo tengo esa imagen del terremoto, ahora que ha habido terremotos en Turquía, me ha chocado un montón la imagen de un papá que está ahí con una niña dándole la mano y la niña está muerta, está aplastada y sale la mano del escombro y yo digo, esto es la iglesia, esto es la iglesia. O sea, dicen que la iglesia se derrumba la sociedad, se ha derrumbado la era cristiana, estamos en el postcristianismo. Eso es lo que se derrumba. Y en medio de eso, la iglesia, que está llamada a ser rescatista, y al que está muerto darle la mano, y al que se le puede sacar, sacarle, y al que está sufriendo mucho, acompañarle. ¿Eh? Y la iglesia está para eso. La iglesia no está para adaptarse al mundo, para adaptarse al terremoto. Y venga, como se derrumba lo de Alemania, como el mundo está así, pues a tirar nosotros también edificios. Es que lo de Alemania es eso. Me gusta lo de Alemania, ¿vale? La iglesia no está para pues adaptarse a, bueno, que ya todo da igual, sino para acompañar a cada persona en el sufrimiento desde la verdad, ¿no? Desde la verdad. Y ya está. Carla. No tengo millones de preguntas, pero voy a empezar una. A dos o tres. No, y es que, bueno, como tú me has casado y, bueno, recientemente, o bueno, algunas ya llegaron y a veces a la familia se da la sensación de que casarte no es elegir a un amigo o a un compañero para toda la vida, sino que de todas las personas elegir a tu enemigo, porque realmente como que hay muchísimas cruces del matrimonio. Entonces, una de mis millones de preguntas es, ¿cómo actúa la gracia en el matrimonio? Vale, pues tienes razón, pero no es que escojas entiendo lo que dices, sí. Es amarle cuando se convierte en enemigo. Pero eso en realidad no es que te pase con este chico y con el otro no te va a pasar. Que son las relaciones humanas, por las heridas. Con las heridas pues terminamos, decía al principio, ¿no? Que Adán cuando come el fruto le echa la culpa a Eva. Por eso en el matrimonio nos volvemos enemigos, ¿no? ¿Cómo actúa la gracia? Es un misterio grande y voy a tratar de explicar. La gracia es la intervención, ¿vale? Que sobrenatural que Dios hace en lo natural, ¿vale? ¿Qué es lo natural? Pues tu vida, el matrimonio, el marido, la mujer, ¿vale? Entonces, para que se derrame la gracia, pues uno lo pide. Uno pide al Señor. Uno tiene que pedirlo. Y después confiar en que Dios, pues lo mejor que tiene para ti, con la ayuda que le pides, lo va a dar el Señor. Lo que pides al Padre en mi nombre os lo concederá, ¿no? Esa gracia actúa. Entonces la gracia nos va cambiando poco a poco, ¿no? Hay acontecimientos extraordinarios, encuentros muy fuertes y cambios muy radicales. Es verdad.
profeta Isaías también dice que Dios no estaba en el huracán, que Dios no estaba en la tormenta, sino que estaba en la brisa. Muchas veces todo eso pasa, no digo que no lo tengamos que esperar, pero hay que darse cuenta que como actúa Dios es ordinariamente, en el día a día. Entonces, en la medida en que tú más le conoces, tu marido más le va conociendo, mejor puedes amar a la otra persona. Cuando mejor conoces y amas a Dios, amas al otro, y cuando mejor amas al otro, amas a Dios, ¿no? Cristo hacía muchos milagros, pero a sus amigos les llevaba luego a no hacer ningún milagro, sino a explicarles la palabra de Dios, explicarles todo, ¿no? Y es que es de manera ordinaria así como Dios también se va comunicando, ¿no? Por aterrizar un poco. Yo diría, ¿quieres que en un matrimonio se comunique la gracia? Ten trato personal con el Señor tú. Y procura que ambos tengáis trato personal con el Señor juntos. Oración juntos, pedirse perdón juntos, leer la palabra de Dios juntos, ¿vale? Estar con el Señor, porque la gracia actúa cuando tú estás con Él, ¿vale? Cuando tú no estás con Él, pues, evidentemente estás poniendo también esa barrera a la gracia, aunque Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, aterrizando es eso. Aterrizando mucho. Álvaro, pregunta algo. Que una cosa, es un poco difícil la pregunta, pero quizás cuando te encuentras con parejas heridas, cuando no hemos herido, siempre viene el reproche o pone la culpa en el diálogo. Que se aborda el diálogo, no nos escuchamos, no me entiende. Tú desde tu lugar, ¿cómo entiendes, cómo podrías encarar una consulta de este caso? A mí me parece que un matrimonio no se puede salvar si las dos personas no quieren, por experiencia. Cuando las dos quieren, yo he visto matrimonios que se restauran, se sanan, pero cuando una de las dos partes no quiere, no hay nada que hacer. Muy duro, ¿eh? Pero lo digo así. Entonces, lo primero, yo creo, es preguntar a la persona lo que yo hago, ¿eh? Porque ellos, bueno, a mucha gente, tú estás dispuesto, tú estás dispuesta a arreglar esto. Pues recuperar el diálogo es, tenemos que poner normas. La primera norma es, se acaba el reproche. No podemos estar. Ya tendremos que ver cómo sanamos todo eso. Esos reproches habrá que pedirse perdón, pero lo primero es dejarse de tirar los trastos. Si eso no se hace, si la persona no está dispuesta o dice que sí, pero no, porque eso es la voluntad engañada, la que dice que sí, pero es que no, eso es muy difícil de hacerlo ver, no hay nada que hacer. Yo creo que hay que ser muy tajante, muy tajante. Si tú quieres salvar tu matrimonio, se acaba el reproche. No quieres, sigue por aquí, está bien. Pero si estáis haciendo daño y estáis haciendo daño a tus hijos, Le quería preguntar, Pachi, Álvaro, ¿cómo puede vivir una pareja de novios sin tiempo de espera hasta el matrimonio? Cuando las circunstancias a lo mejor no obedecen, no acompañan. Pues nada, casate es propiedad, ¿no? Es fácil, o convertir en el centro de la vida de la matrimonio. Que también como decías, como que no acompaña, ¿no? No hay una oportunidad económica, laboral. ¿Cómo puede vivir un noviazgo esa expectativa? pues lo primero que yo diría es que todo el sufrimiento ya en el noviazgo, luego hay que ir aprendiendo a vivir algunas cosas como en el matrimonio. Y una de ellas es que el sufrimiento es de los dos. ¿Vale? El sufrimiento de la espera, que hay ritmos distintos, que quiere pero ella todavía no, al revés. Es un sufrimiento que no se convierta en un reproche. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que en el matrimonio hay que hablar mucho. Y una cosa muy importante es hablar de qué cosas son innegociables, por así decirlo. ¿Qué cosas son innegociables? ¿No?
por ejemplo, que decirte, pues mira, el tema de los hijos, que yo quiero que los críe mi madre, pero eso no se lo puedes decir cuando te has casado. Hay que hablar mucho de la crianza de los hijos, dónde se va a vivir, la sexualidad, todo eso hay que hablar, hay que hablar. Encontramos que no se ha hablado en el noviazgo y después pues, empezamos a tirar reproches en cara de cosas muy fundamentales que no están habladas, ¿no? Me dice un poco de tu pregunta, pero lo quería decir. ¿Vale? Hay que aprovechar para hablar todas esas cosas. ¿Vale? Y una de las cosas que yo creo que hay que hablar es, pues, cuándo nos queremos casar, qué condiciones económicas queremos. Yo creo que no hay que anteponer tener el bienestar material perfecto para casarse. Por la experiencia, ¿no? De mis amigos que veo que, bueno, que se fían y a lo mejor los primeros años viven muy precariamente, pero se fían. Creo que lo que hay que anteponer, lo primero, es que haya una madurez y que hayamos hablado mucho. Ya eso, ¿no? Es verdad luego que Dios proveerá, es verdad. Aunque no estés desde el primer día en la casa ideal, ¿no? Que también es verdad que muchas veces si en los noviazgos está todo hablado, pero no damos el paso a casarnos, se quema. Se puede quemar y hay parejas que pueden tener ahí sufrimientos pues porque se tenían que haber casado pero no han dado el paso y no, están ahí quemándose.